el capítulo 42 y el capítulo 43, ahí en el libro de los Salmos. Pero hay un detalle de una frase que se repite 3 veces. Se repite en el versículo 5 del capítulo 42, en el versículo 11 del capítulo 42 y nuevamente en el versículo 5 del capítulo 43. Y precisamente estos versículos que se repiten son nuestro tema para esta mañana, como título principal del sermón. ¿Por qué te abates, alma mía? Para darle un poquito de contexto histórico, estos salmos se le atribuyen a los hijos de Coré. Si ustedes los ven ahí en el título, en la Reina Valera, de alguna manera va mostrando esa realidad, ¿no? Como el grupo encargado del culto y de la música en el templo, en ese tiempo. En el reinado de David, los descendientes de Coré, aquellos que no habían recibido el juicio de Dios por su rebelión, fueron los que se convirtieron en los directores de los salmos en la casa de Dios. Algunos comentaristas coinciden en que el salmista, autor de la alabanza o de este salmo o de esta porción, por alguna razón fue forzado a salir de Jerusalén. Razón que no se conoce, pero ellos dicen que fue forzado a salir de Jerusalén, en donde Dios había establecido su trono. Y entonces estaba ahora en una situación lejos de Dios, lejos del pueblo, lejos de Jerusalén, lejos de la ciudad y en presencia de sus enemigos, ¿no? Y esto es lo que lo lleva a clamar a Dios pidiendo socorro y pidiendo ayuda. Esta realidad de lejanía de Dios en el alma del salmista lo lleva a una depresión y a un desánimo. Lo lleva a empezar a afanarse de alguna manera por la situación en la que él estaba viviendo. Pero también vamos a ver, o vimos en la lectura, lo vamos a volver a leer, que también se une con otros varios aspectos, ¿no?, de su vida. Dentro de lo que leímos pudimos ver, y si ustedes lo van leyendo a medida que vamos hablando también, vimos deseos ardientes de parte del salmista en lo que nos deja escrito aquí en estos 2 salmos. Vemos temores reverentes de parte de él. Vemos esperanza en algún punto, santas esperanzas. Vemos pesares dentro de su alma. Vemos gozo también. Muchas cosas en su interior que le llegan a ser a veces un conflicto. Por lo menos es lo que él muestra en estas líneas, en estos 2 salmos. Pero también sale a la luz el hecho que muestra que en Dios él sería vencedor. Que es la confianza plena en Dios que todo cristiano ha de tener, ¿no? Son salmos que de alguna manera nos llevan a pensar en nosotros mismos. Cuando por distintas circunstancias, hermanos, caemos en la misma manera o de la misma forma que el salmista cayó en esta porción de la Escritura. Caemos en tiempos desesperados, en los cuales todo está oscuro, en los cuales hay estos aspectos en nuestra vida que vemos aquí en los salmos, en la vida del salmista, y eso nos produce un desánimo. Y hasta quizás a veces entramos también en la culpa por recaer siempre en esta misma situación de desánimo, de desesperación y a veces hasta de depresión. El Salmo 42 de alguna manera nos muestra el tema principal, que es el anhelo por Dios en esta situación. A pesar de toda la situación que estos 2 salmos muestran en la vida del salmista, nos muestra un anhelo por Dios. Muy a pesar de la situación, hay un sentir de pertenencia a Dios, que se nota entre medio de todas las líneas de estos salmos.
y una necesidad de Dios que no se modifica. No es que Él, a pesar de estar en esta situación de lamento, pierde de vista la fe en Dios. Él nunca pierde de vista al Dios de los cielos. El espíritu que vive en los hijos de Dios sigue permaneciendo siempre en la vida y en el alma de esos hijos de Dios, a pesar de todas las fricciones internas del alma, que permite que entre medio de todo vaivén espiritual en que podamos encontrarnos, haya algo que todavía nos lleva a pensar que Dios sigue ahí. Esa es la fe que nos fue dada un día a los santos. Es la fe que tenía el salmista, que a pesar de todo sigue ahí. Quizás muy pobre esa fe, quizás con muchísimo vaivén en su interior, quizás con las mínimas fuerzas, quizás tal vez casi en depresión total, pero que trabaja como que esa fe que persevera, trabaja como ese aceite, ¿no? En un motor que va lubricando cada una de sus partes para que ese motor no se funda del todo, ¿no? Esa es la fe en el Dios, es la fe que a pesar de este lamento Él muestra. El primer punto que yo quiero que veamos, hermanos, vamos a dividir esta enseñanza, este sermón en tres aspectos. Y el primer punto que quiero que veamos trata sobre el anhelo expresado en sequía. Lo que estaba sucediendo, el alejamiento de la ciudad, la situación en la que estaba hoy día el salmista. Por lo tanto, el primer punto es el anhelo expresado en sequía. El segundo punto que veremos será el anhelo expresado como un desaliento. Y el tercer punto, el anhelo expresado en la oración. Pero vamos a iniciar con este primer punto y lo vamos a tener ahí entre el versículo 1 y el versículo 4 del capítulo número 42. Les invito a que podamos ir nuevamente ahí a la escritura. Y los primeros 4 versículos dicen lo siguiente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este primer punto, hermanos, habla de un anhelo expresado en sequía. Y al iniciar estos versículos que acabamos nosotros de leer, vemos que hay un profundo deseo de la presencia de Dios en el corazón de este hombre. Así como el siervo brama por el agua, así de esa manera era la necesidad del salmista por Dios. De la misma manera. Hay una ilustración muy clara, y si uno conoce algo de la vida de los siervos, verá claramente cómo grita, brama por el agua, ¿no? Bueno, de la misma manera era la necesidad del salmista por la presencia de Dios en medio de su depresión, en medio de su desánimo fuerte por el cual estaba pasando. Cuando el corazón está en seco y el pecado de alguna manera, más bien el fuego del desánimo, vamos a decir, y el pecado hacen estragos en nuestra vida, devora todo, esto solamente se va a saciar y va a reconfortar el alma con la presencia de Dios. No hay otro
Otra cosa que buscar para el Hijo de Dios, para aquel que cree verdaderamente en Dios, que a Dios mismo, enfrente de la sequía espiritual, en el medio de una desesperación. Entonces ahí, en ese estado, actúa la fe con santos deseos hacia Dios y busca volver. Esto es algo que a nosotros nos pasa varias veces. Estamos en situaciones complejas, pasamos por momentos bien difíciles en nuestras vidas. Pero sabemos que en el fondo lo único que nos va a reconfortar y lo único que va a traer paz a nuestra alma nuevamente es Dios. Claro que si nosotros volvemos en búsqueda de esa comunión con Él en medio de la desesperación, es porque alguna vez estuvimos en comunión con Él. Y sabemos lo que es estar en una plena comunión con Él, a pesar de toda situación. Que es diferente a la situación de aquel que no conoce lo que es estar en comunión íntima con Dios. Entonces no es que pretende volver porque nunca conoció esa relación. Pero el salmista sabía bien qué era estar cerca de Dios y buscaba volver ahí. Buscaba volver ahí. Un alma que clamaba por Dios, que le permitiera volver a la presencia del Señor, que le permitiera volver a estar bien con Él, a pesar de todo, bebiendo su agua, su manantial espiritual. Es todo lo que el salmista necesitaba. Era un alma sedienta del Señor que quiere más de Él. Y hermanos, Dios a veces nos enseña el valor de sus bondades mediante la falta de esas bondades. Nos damos cuenta que necesitamos de la bondad de Dios cuando no la tenemos, o que quizás, cuando o consideramos que Él está lejos, pero en realidad Él nunca está lejos. Los que generalmente nos alejamos somos nosotros. Y claro, cuando estamos lejos, decimos Dios se alejó de nosotros, pero la acción de la lejanía la llevó adelante el hombre. Dios está inmutablemente en el mismo lugar. Entonces nos damos cuenta de la falta de bondad cuando no las tenemos. Y entonces Él tiene que estimular el valor de los medios de gracia cuando se acortan las posibilidades de disfrutar de esos medios. Cuando estamos lejos de Dios, anhelamos estar cerca. Queremos estar cerca. Estamos sedientos de Dios. Y nos ponemos nostálgicos pensando en los tiempos en los cuales estamos bien con Dios, o estábamos con Él. Eran tiempos plenos. Pero es interesante recalcar de qué tiene sed el salmista. El salmista dice ahí en los versículos que leímos que tiene sed de Dios. Tiene sed del Dios vivo. Él no tiene sed del culto a Dios. Él tiene sed del Dios del culto. Él no tiene sed por encontrarse con realidades que están cerca de Dios o situaciones en las cuales los colocaría cerca de Dios, sino Él está sediento por su Dios. Su realidad hace que añore estar en el templo, esa lejanía en la cual estaba. Anhelaba la alabanza congregacional, la comunión con sus hermanos, pero por encima de toda la liturgia, Él necesitaba a Dios. Esto es interesante, hermanos, porque muchas veces cuando nosotros estamos caídos, lo que suele suceder es decir, me tengo que congregar, tengo que hacer esto, tengo. Y no se trata del tengo, sino que se trata de Dios. Buscar a Dios. Sentir esa sed de Dios.
Las almas redimidas nunca encontrarán descanso lejos de Dios. No hay descanso real fuera de Dios. Y el salmista sabía esto, por eso acude a él en desesperación. Había una situación puntual. Estaba lejos del lugar, lejos de la ciudad, lejos del pueblo, lejos del templo de Jerusalén. Se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Él quería presentarse delante de Dios, como el siervo se presenta delante de su amo, porque así se consideraba. Lo que trata de mostrar el Salmo es que en medio de la desesperación y la situación de desánimo y todo lo que lleva a esto, emocionalmente, físicamente, moralmente, sentimentalmente en nuestras vidas, el que es parte del pueblo de Dios suplica estar delante de Dios. Ese es un factor que nunca desaparece de aquel que verdaderamente fue llamado eficazmente por Dios. Así como el temor de los impíos es estar delante de Dios un día porque saben lo que les va a venir. Para el justo, el deseo es siempre estar delante de la presencia del Señor. En Juan capítulo 4, versículo 10 leemos, respondió Jesús y les dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás y él te daría agua viva. Ustedes saben de qué habla ese versículo. Pero ¿a quién había que pedirle el agua viva? A Dios. Para calmar la sed espiritual, para calmar la tensión que produce el pecado, la desesperación, la angustia en el medio de la vida de los hijos de Dios, la presencia de Dios. El salmista había perdido el apetito, dice el versículo 3. Su comida eran sus lágrimas, ¿no? Por estar lejos. Y sus enemigos, claro, al verlo así le decían, ¿dónde está tu Dios? Vos decís confiar en Dios, ¿dónde está tu Dios? Claro, como estaban lejos del santuario, lejos del lugar, del templo, daban por sentado que había perdido a su Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y le burlaban, de alguna manera, lo expresa ahí el Salmo. Hermanos, cuando el Hijo de Dios está lejos de Dios o está en aflicción, el mundo lo nota. Así como cuando espiritualmente uno está fuerte y puede predicar el Evangelio, y animar a las almas a venir a Cristo y está en un momento de auge espiritual, así también en la depresión, en la desesperación, el mundo también lo nota. Sin embargo, podemos estar lejos de la iglesia, podemos estar lejos de nuestros hermanos, de nuestros pastores y hasta de la Biblia misma, pero sabemos en dónde está Dios y cuál es el camino para ir a Dios, y ese camino es Cristo. Ese camino es Cristo. Si el alma es de Cristo, no hay mayor placer que le produzca ir a Dios por medio de Cristo. Alguien puede estar muy mal espiritualmente y en depresión, pero cuando le quieren quitar su fe en Dios, a pesar de cómo esté, eso no lo negocia porque el Señor lo rescató. Podemos estar bien caídos espiritualmente, hermanos, pero la fe no se negocia. Si tu fe se extingue por completo a causa de la depresión, a causa del desánimo, es porque esa fe nunca existió. Nosotros en el capítulo 17 de la Confesión de Fe habla de la perseverancia de los santos. Y a pesar del pecado, y a pesar de las angustias, y a pesar de las aflicciones, y a pesar de todo, el Señor trae siempre de vuelta a los que son sus hijos. Porque es una obra que depende de Él, hecha desde el momento de la salvación. Pero el versículo 4, el último que leímos, recuerda las circunstancias que tiempo antes le producían gozo, pero que ahora son una pena por no poder estar en el santuario, junto al pueblo de Dios,
unidos con la congregación. Ahora eso le afecta, ¿no? Él considera una fiesta estar con el pueblo de Dios. Lo dice el versículo. Congregados. Así que toda esta situación a él Dios le estaba permitiendo en su vida para ver alguna realidad. Pero vamos a saltearnos intencionalmente el versículo 5 y vamos a seguir con el segundo punto, que es el anhelo expresado como desaliento. Y cuando vamos en el capítulo 42, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Este es un anhelo expresado como un desaliento de alguna manera, ¿no? Y a partir de ese versículo 6, hermanos, nosotros notamos cómo se van turnando las quejas del salmista con el consuelo en Dios. Esta es la dinámica de lo que le pasa al alma del Hijo de Dios en cuanto a enfrentar el momento de desesperación, de desánimo, de cargas. Hay ahí como un Señor, ayúdame, pero mirá la situación, y hay como una queja interna que no se termina de esbozar porque creo en la soberanía de Dios, pero hay ahí como una turbulencia interna, ¿no?, en el alma del salmista, que ilustra perfectamente lo que nos sucede a nosotros. Él se queja de la depresión de su espíritu, pero se consuela con el pensamiento en Dios. Con frecuencia él antes había recurrido a pensar en Dios y ahora vuelve a hacer lo mismo. Él ahora está lejos, está en la tierra del Jordán, pero a donde quiera que iba, su devoción a Dios le seguía. Él no perdía de vista su devoción al Señor y le buscaba. Y ahora vuelve a hacer exactamente lo mismo, a pesar de todo. Él veía que sus aflicciones provenían de la ira de Dios y eso lo desanimaba también. Porque claro, de alguna manera el Señor estaba permitiendo esa situación en su vida. Cuando llegamos al versículo 7, algunos comentaristas dicen que el lugar en que él estaba le hacía pensar en la magnitud de la tribulación en la que estaba. ¿Y por qué? Se dice que el deshielo de las alturas del monte de Hermón producía aluviones de nieve que bajaban con mucho ímpetu, ¿no?, desde el monte Hermón. Producía aluviones muy fuertes, con mucho estruendo. Y eso que él veía de la naturaleza le llevaba a pensar en la tribulación que lo estaba abrumando. Eso que él veía nítida y claramente, literalmente con sus ojos, le llevaba a pensar en la misma tribulación que él estaba viviendo internamente. Lo que veía exteriormente era lo que a él le pasaba interiormente. Esto nos muestra que no deberíamos asombrarnos, hermanos, cuando Dios quiere ejercitarnos por medio de distintas tribulaciones. Porque Dios sabe perfectamente lo que hace. Y aunque el salmista seguramente estaba bastante confuso en su interior, y por eso lleva adelante todo este lamento en forma de búsqueda al Señor y mostrando su realidad y tratando de gozarse en Él, pero la situación era conflictiva, bueno, es lo que usa prácticamente de igual manera Dios para con nosotros en cada una de las situaciones. Así que no debería asombrarnos. Ahora el versículo 8 es la respuesta confiada del salmista
a lo que vendría luego de la tempestad. Una calma que solamente Dios iba a dar y que él sabía muy bien que vendría luego del tiempo de desesperación. Él sabía, él estaba confiado, eso no variaba en su alma. El favor de Dios era la fuente de toda su fe. Él ya lo conocía, ya lo había vivido y confiaba en eso nuevamente. Cuando Dios ordenara enviar misericordia a su vida, con ella vendría a apaciguar las ondas y las olas, de las cuales habla ahí en el versículo 8. Él confiaba en eso. Pero finalmente en los versículos 9 y 10, él se queja de sus enemigos, pero no reprocha a Dios por eso, sino que él llora en la intimidad con Dios. Llora en intimidad con Dios. Y de alguna manera, la depresión en la que estaba le estaba nublando un poco el razonamiento también, entre la tensión de la fe y la experiencia que estaba viviendo. Y hermanos, yo les pregunto, ¿no nos pasa a nosotros lo mismo? A veces se nos nubla todo un poco. Y no es que ya no creo en Dios ni en Cristo, pero la situación es compleja a veces en nuestras vidas, sea la situación que sea, hermano. Esto es lo que viene a nosotros, hermanos. ¿Por qué él debía sentirse así? ¿Por qué sus enemigos lo oprimían? Pero en su interior él decía, no voy a dejar que esto sea así, sino que me voy a apoyar en la roca de mi salvación, que es Cristo. No voy a dejar que la situación me oprima de tal manera y hasta que los demás se burlen de mí por ser cristiano, por seguir a Cristo, a pesar de la situación en la que vivo, porque yo sé a quién he creído. Así que seguimos avanzando, hermanos, y mientras avanzamos en el relato, en esta mezcla de depresión sostenida en Dios como una constante, también vamos a dejar de lado el versículo 11 y vamos a ir al tercer punto, que está en el capítulo 43, a partir del versículo 1, en donde dice la palabra del Señor: júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué, me has desechado? Ven ustedes, ¿no? El clamor, la búsqueda del Señor, pero entre medio de todo eso dice, ¿por qué me has desechado? Ahí hay toda una turbulencia interna en el alma del salmista. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. En tercer lugar, el anhelo expresado en forma de oración. Es lo que estamos viendo aquí. Él aquí apela a Dios como juez, porque había quienes lo odiaban y le perseguían, gente impía. Hazme justicia, defiende mi causa. Se está refiriendo a términos legales, ¿no? De alguna manera. Quería dar al Salmo como un marco judicial, por así decirlo. Él se siente injustamente atacado. Aparte de la situación que vivía internamente, se siente atacado sin sentido. Oprimido por las personas engañosas, ¿no? Atraviesa un momento de tristeza. Aparente abandono de Dios. Y quiero subrayar esa palabra, aparente. Él no pide venganza, sino justicia divina. Confía en que Dios conoce la verdad y puede librarlo de personas falsas y malvadas. Esto muestra una fe que se apoya en el carácter justo de Dios, a pesar de lo que vemos alrededor. El salmista encuentra en su Dios su fuerza y su protección. Pero aunque sabe esto, lo embarga la duda. Y hermanos, si no nos vemos reflejados en esto, ¿no? Claro que sí.
Porque él dice, Dios me ha desechado. ¿Por qué me has desechado? En el fondo sabe que el Señor no lo ha desechado, pero la duda lo lleva a preguntar, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me has dejado solo, Señor, en esta situación? ¿Por qué no puedo verte con claridad hoy día? Como no encuentra respuesta en la oración anterior, él cree que Dios lo ha dejado. En mayúsculas, ¿eh? Tremenda equivocación, hermanos. Tremenda equivocación. Porque Dios jamás desecha a sus hijos. Pero sí se puede preguntar uno esto. En el medio de la desesperación, en el medio de la problemática, en el medio de la angustia, en el medio de la depresión. Él sigue en oración buscando de Dios la luz y la verdad porque sabe que solo esas cosas le guiarán a él y no quiere riquezas, no quiere honores, su corazón está en la morada de Dios. Él sabe que está sumido en la depresión espiritual fuerte, pero insiste en buscar al Señor y pide luz con el fin de disipar la oscuridad espiritual y librarse de la opresión de los enemigos. Sabe perfectamente que una vez que Dios le libre de todos esos obstáculos, estará bien pegado y bien unido al Señor una vez más. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay ninguna. ¿A quién otro nosotros vamos a ir a pedir luz, hermanos? En la depresión. ¿A quién otro pediremos luz cuando hemos desmayado? ¿A quién? Entonces, si Él es quien restaura, sabremos, el que restaura la vida, sabremos como el salmista lo que debemos hacer. Entraré en el altar de Dios y le pediré 1,000 veces que me restaure, que me ayude, que me levante. Porque Él es la alegría de mi gozo. Todo aquel que esté ahí ha de ir a Él como su gozo máximo, no solamente por recibir bondad de parte de Dios, sino para ser restaurado espiritualmente. Y que la presencia de Dios en Cristo sea sobreabundante una vez más en esa alma afligida, desesperada, angustiada o afanada. O abatida. Porque solamente Él supera todo el gozo de este mundo. No hay otro a dónde ir. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En la salvación primera del alma para vida eterna o en la salvación que transcurre permanentemente, de la cual muchas veces el Señor nos tiene que quitar cuando ya somos hijos. Estoy hablando de las situaciones por las cuales pasamos, en donde buscamos a nuestro Salvador. Así que bien, hermanos, hasta aquí lo que hemos visto es el diagnóstico de lo que ha pasado con el salmista en este tiempo. Y hemos dejado de lado el versículo 5, el versículo 11 y el versículo 5 del capítulo 43 que veremos ahora en un momento más. Pero yo quiero traer esta porción de la Escritura a una realidad que a menudo se ve en la iglesia, en la vida de muchos. Dentro de la iglesia, dentro de aquellos que decimos que somos cristianos, hijos de Dios, y nadie quiere dudar de eso, pero la realidad esta se nos da en nuestras vidas y es precisamente la depresión espiritual en la que a veces caemos, la cual actuó en el salmista y también actúa en los hijos de Dios hoy día. Ahora, yo quiero darles una definición, vamos a decir, de lo que es la depresión. Si es que llegamos a ese punto, ¿no? Porque a veces el desánimo se da con tanta fuerza que a veces uno llega al momento de estar muy bien deprimido, ¿no? Y eso no quiere decir que ha dejado de ser hijo de Dios o que no es un hijo de Dios. Pero uno puede llegar a estar bien deprimido. Y una de las definiciones
Entre otras definiciones, la que me pareció más acertada para esta enseñanza es la que dice que la depresión es un trastorno común caracterizado por una tristeza que persiste, por una pérdida de interés que se prolonga por mucho tiempo, afectando la vida diaria, afectando cómo una persona piensa, afectando cómo una persona siente y cómo una persona actúa, incluyendo cambios de la concentración en su vida normal y en su energía, y puede llevar a pensamientos de ansiedad, de inutilidad y hasta de suicidio. Así que cuando nosotros, hermanos, aunque somos hijos de Dios, podemos entrar en una variante de este tipo, así como el salmista se encontraba con un terremoto ahí espiritual interno, hay que tratar de paralizarlo esto de entrada y confiar y volver al Señor rápidamente, sea lo que esté pasando, porque esto es serio. Podemos entrar en una depresión fuerte. Y esto es lo que nosotros debemos tener en mente cuando hablamos de estos síntomas, hermanos. Del abatimiento, del desánimo, de que todo está negro, que todo funciona mal, que no hay nada bueno, etcétera, etcétera. Esto es algo que afecta al mundo en general. Pero lamentablemente tenemos que decir que muchas veces también la iglesia se ve sumida en este mal. Si ustedes pudieran ver las estadísticas a lo largo del mundo de lo que significa o a cuántos ataca la depresión y el desánimo, es asombroso realmente. Pero también me asombra muchísimo a cuántos los ataca estando en Cristo. Se escucha de cristianos que entran en tentación y se apartan. Divisiones dentro de las iglesias y otras cosas, porque claro, ese desánimo, ese abatimiento espiritual lleva a que ya no tenga más interés por los demás, ya no ame como debo amar, ya no quiero saber nada con nadie, ¿no? Así que, hermanos, la depresión puede ser real y en medio de la iglesia también. Pero esto no es algo que Dios no sepa, sino que se lo ve en varios hombres a lo largo de la Escritura también. Ustedes saben muy bien. David, Jeremías, Elías, son hombres que se han deprimido bastante en algunos pasajes puntuales, lo podemos ver. O sea que no es una realidad de alguien que no conoce a Dios. Tuvieron tristeza profunda y hasta muchos desearon la muerte. Dios nos lo revela en la Escritura, cómo derramaron su corazón estos hombres frente a Dios en búsqueda de ese Dios al cual creían. Y también nos deja ver que ellos, a pesar de los lugares que Dios les había dado, a cada uno de ellos se deprimieron también muchísimo. Así que no se trata que esto es algo que no sucede a los hijos de Dios. Por eso los salmos son tan necesarios. Porque nos ilustran nuestra realidad en muchas veces. El salmista aquí se encontraba en una profunda tristeza, lo leímos. La Biblia habla sobre esta condición, describe a hombres que pasan por esto. Sin embargo, el Hijo de Dios tiene herramientas para enfrentar estas condiciones, hermano. El Hijo de Dios tiene herramientas. El cristiano puede vencer esto a diferencia del mundo, que quizás se vuelcan a cuestiones psicológicas o de otro tipo, terapias y todo lo que da vuelta hoy día. Pero el Hijo de Dios tiene su palabra, tiene la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, como una herramienta precisa para no dejar que esa situación te lleve a la desesperación final. Este es un tema muy importante, hermanos, para el mundo cristiano, porque nosotros podemos estar así un día, si es que no lo estamos a veces. Bien desanimados, bien deprimidos, viendo todo el panorama bastante negro. Es
fácil entrar en una situación de este tipo cuando no vemos al Dios de los cielos. Ahora bien, esto no es nada bueno y trae algunas consecuencias. Entre otras cosas, produce miseria en aquel que pasa por esto, pero también trae aflicciones a los que están cerca de estas personas, porque a veces no saben ni cómo animarlo, no saben ni qué decirle, no saben cómo tratarlo. Y esto no solamente a veces es de tropiezo para uno, sino que también a veces es de tropiezo para los demás. Y más cuando esto es en medio de la iglesia. Por supuesto que entendemos que nadie quiere caer en un desánimo total o en una depresión para perjudicar a los demás. Sé que no ese es el sentir. Ya habría maldad si esto fuera así, pero no es así. Pero sí, indirectamente, a veces es de tropiezo para los cercanos. Y también el mundo se da cuenta, como el salmista lo decía, sus enemigos se burlaban de él. ¿Dónde está tu Dios? Vos decís que confías en Dios, vos predicás a otros de ese Cristo crucificado, pero tu vida me muestra que andás en un desánimo y una depresión espantosa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es compatible esto en vos? ¿Dónde está tu Dios? Un cristiano que vive en amargura de espíritu constante, es una contradicción al hecho de llamarse cristiano, hermano. Porque Dios lo que proporciona es gozo, es perseverancia, es fe, es confianza en Él, para que a pesar de la prueba que estés pasando, a pesar de la situación engorrosa que estés pasando, a pesar de la aflicción que se puede extender en el tiempo por mucho tiempo, Dios siga siendo lo más importante en tu vida. Siga siendo tu sostén. Entonces, cuando vemos una amargura de espíritu extendida a lo largo del tiempo y el cristiano sigue todo el tiempo viviendo así, verdaderamente es difícil llamarlo cristiano. Lamentablemente. Y no es que uno quiera empezar a diagnosticar si es salvo o no es salvo, pero sus frutos no son de un cristiano. Un cristiano es una persona que fue unido a Cristo y toma de su plenitud. Es alguien que debería vivir con gozo por la reconciliación con Dios, por la reconciliación que Dios un día tuvo para con él por medio de la obra de Cristo. No vivir amargado todo el tiempo o llevado de aquí para allá, de las narices, por la situación en la que vive. Cuidado, yo quiero que ustedes me entiendan bien, ¿no? No estoy diciendo que alguien que esté deprimido no es cristiano. De ninguna manera. Sino que muchas veces también esto es a causa del remanente de pecado que hay en nosotros. Que nos lleva a no considerar el amor y la cercanía de Dios por medio de Cristo hacia nosotros. Entonces, hay como un pecado de incredulidad de lo que Dios ya me ha otorgado. En oportunidades nosotros le predicamos a Cristo como Salvador a otros, pero ellos nos miran y nos dicen, ¿en serio? ¿Pero de verdad? No concuerda con tu vida, ¿no? Bueno, y es verdad. Porque si fuimos librados de la esclavitud del pecado, ¿por qué seguimos todavía así? Y más aún cuando vienen las situaciones bien complejas, ¿eh? ¿Por qué? Los demás nos ven así. ¿Dónde está tu Dios? La idea es poder avanzar, luchar con estas cosas, tomado de la mano de Dios, y avanzar en la vida espiritual, tomado del único quien nos puede dar paz en esta batalla. Así que el versículo 5 del capítulo 42, empezamos a ver al salmista tomado de sus pensamientos en una conciencia de esta clara condición, y lo que vemos es un santo amor con esperanza, y se pregunta a su alma. Él se pregunta a su misma alma. Pero si Dios está ahí,
Por más que yo esté lejos de la ciudad, lejos del templo, lejos de Jerusalén, Dios está conmigo. Entonces es como que se le pregunta a su misma alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? Si esta es mi realidad, si Dios está conmigo, Él camina conmigo, Él me salvó, me trajo a Cristo a mi vida, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Es como que Él pelea con su alma, ¿no? Él se está refiriendo a su estado interior de tristeza profunda, de desaliento, de opresión realmente, real, de ánimo. Esto es lo que estaba pasando, no es que uno está diciendo, no, bueno, no, a él le sucedía. Sí, era real. No solamente estaba triste, sino que se sentía sin ninguna fuerza, derrotado por dentro. Entonces él entabla una charla con esa propia alma, por su propio corazón, y se pregunta, para libro propio, ¿cuál es la causa de tal tristeza? ¿Cuál es la causa de estar así, de estar abatido? Hermanos, nuestras iniquidades se desvanecerían en la mayoría de los casos si nosotros analizaríamos a fondo los motivos por los cuales estoy abatido. La mayoría de las cosas en nuestra vida no tienen ninguna trascendencia para que nos lleve a una desesperación o a una depresión o a un abatimiento total. La mayoría de las cosas no tiene trascendencia. Y miren lo que les voy a decir, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Nada tiene trascendencia. Porque Cristo es lo más importante en nuestras vidas. Ahora, claro, usted me dirá, bueno, a ver, pastor, la salud de un hijo, fallecimiento, sí, por supuesto, va a traer tristeza y va a ser un agobio. Pero mi hermano, ¿tu fe dónde está puesta? Y no estoy diciendo que no puedes estar triste, no puedes estar agobiado, por favor, que se entienda. Pero hay algo sublime y superior en nuestras vidas, que es Cristo y su palabra. Y a ver, hermanos, se los estoy diciendo acá cuando no tengo ningún problema de esos. Quizás cuando venga voy a estar tan abatido como cualquiera. Pero el salmista veía a Dios por encima de todo eso. A pesar de su duda, su aflicción, su problema, en esa tribulación que estaba viviendo interna, veía a Dios. Pero muchas veces hay motivos mínimos por los cuales llego a un abatimiento total. ¿Por qué estoy abatido? Me llevaría a meditar en si hay algún motivo realmente inquietante en mi vida. A veces vemos motivos mayores en otros, con lo cual yo termino diciendo, pero realmente yo me estoy preocupando por esto. Mirá lo que está pasando con aquel hermano, cómo el Señor lo está probando en esta área. Y está firme. O quizás está abatido, pero no se pierde el concepto de Dios en su vida. ¿Por qué yo estoy tan agitado por mucho menos, no? A veces. ¿Por qué otros pueden y a mí me cuesta tanto? Eso es a veces una visión un poco corta, porque la verdad que no estamos en el alma de la otra persona y quizás por dentro es un desastre como lo está llevando adelante. No lo puede llevar. Una fe confiada en Dios es un antídoto contra la depresión de ánimo y la desconfianza de la providencia de Dios, porque ese es uno de los aspectos que nosotros perdemos en el medio de la angustia. Por consiguiente, cuando nosotros nos regañamos a nosotros mismos por nuestras depresiones, al mismo tiempo tenemos que usar la herramienta de esperar en Dios, hermanos. Si nuestra alma se abraza a nosotros mismos, nos hundimos con ella. Porque nuestra alma está abatida. Nos hundimos con ella. Pero si nuestra alma se toma de Dios, la cabeza sale a flote. Y podemos ver más claramente las cosas. Espera en Dios porque aún he de alabarle, dice. Él le dice, alma mía, ¿por qué te abates? A ver, ¿por qué te abatís? Espera en Dios. Deja de molestarme, ¿no?
Espera en Dios. Si hacemos esto, experimentamos ese cambio en el espíritu, hermanos, en donde no faltará corazón para alabar a Dios. Y al final de este versículo, en la versión de las Américas, dice por la salvación de su presencia. Cambia un poco lo que dice con respecto a la Reina Valera. Dice por la salvación de su presencia. Y eso hace referencia a que cuando Él se presente nuevamente, el salmista vea su rostro y entonces eso será motivo de gozo y de restauración para Él. Pero cuando llegamos al versículo 11, a pesar que es la misma pregunta en la Reina Valera, vuelve con el mismo pensamiento. Él sabe que puede apelar a esa roca seguro de que en el cual él encuentra el refugio, ¿no? Por eso dice lo que repite en el versículo 5. Ahora su fe sale vencedora de a poco. De a poco va saliendo de esa situación y va ganando la batalla, repitiendo lo que había dicho anteriormente, regañándose a sí mismo por su depresión y animándose a confiar totalmente en el nombre de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, a nosotros en que a veces el Señor no contesta rápidamente las oraciones. Y por más que uno se repita las cosas una y otra vez frente al Señor, a veces el Señor tarda un poco más, porque sigue tratando con tu alma, sigue tratando con uno mismo. Si no alcanzamos en la primera vez lo que necesitamos, sigámoslo buscando, quizás sea en la segunda. Pero hay un detalle que no es menor, que nosotros notamos en el versículo 11, aunque dice lo mismo, vuelta otra vez en la Reina Valera. En la versión de las Américas dice, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y ahora cambió la cosa, porque claro, ahora el Señor se acerca, vamos a decir, el Espíritu de Dios vuelve a Él con todo lo que Él lo buscaba, y ahora eso produce un cambio en su rostro. Ya Él ya no está más abatido, sino que ahora la presencia de Dios ha cambiado su semblante. Y luego en el versículo 5 del 43, Él depositó la confianza en ver el rostro de Dios también, cuando habla de su presencia. Y cambia su rostro nuevamente. La salvación de su rostro nos lleva a pensar en el cambio de rostro que antes tenía un rostro de luto, de desesperación, metido dentro del problema, un duelo, vamos a decir, en ese tiempo, a un rostro que ahora tiene gozo y alegría por la gran salvación que Dios otorga. Con lo cual, hermanos, podemos concluir que estos versículos nos muestran que la tristeza, la angustia, el abatimiento son parte de la experiencia humana. Estas cosas van a venir, incluso para los que más confían en Dios. Van a venir, hermanos. Si nosotros esperamos vivir en esta vida cristiana sin abatimiento, sin angustia, sin cierta depresión, sin desánimo, es un error de concepto, porque el Señor va a utilizar todo, absolutamente todo eso, para tratar con tu alma. Sin embargo, el salmista nos enseña 3 principios espirituales claves cuando sucede esto. Primero, reconocer nuestros sentimientos, sin ocultar ni negar la tristeza, sino expresarla con honestidad delante de Dios. Muchas veces nosotros llegamos al pueblo de Dios, a la congregación de los santos, nos unimos para alabar al Señor, para estar con Él, y nos preguntamos, ¿cómo estás, hermano? Y la respuesta más rápida es bien. Oh, bien, gracias a Dios, bien. La otra pregunta tendría que decir, bueno, contame, a ver. Hermanos, nunca estamos bien, como decimos, ¿no? Siempre estamos más o menos.
Y bueno, es parte de la vida cristiana. Porque claro, cada vez que vemos lo que el Señor dice, lo que el Señor argumenta, vemos nuestros pecados, ¿cómo vamos a estar bien? La verdad es que es un bien a nivel general. Pero cuando nosotros ocultamos todo eso delante del Señor y no somos honestos para con Él, eso hace que nos quedemos en esa situación también, afligidos, angustiados, abatidos por mucho tiempo. Pero también hablar a nuestra propia alma como el salmista se dirige a sí mismo. Y llevar nuestra alma cautiva a la obediencia a Cristo. Porque es como que algo que está ahí, ¿no? Que quiere, como ese volcán todo el tiempo, ahí. Que quiere reventar, ¿no? Bueno, quieta, porque mi Dios es el Dios tuyo. Es tu alma, hermano, es tu corazón, es tu mente, es tu pensamiento. Y Dios la debe dirigir. Pero mantener la esperanza activa, porque aunque el alma esté abatida, hay un futuro de alabanza y de confianza. Y esto es lo que nos muestran estos salmos. A pesar de toda esa turbulencia, el sol salió. Dios estaba ahí. Y Él nunca perdió esa esperanza real en su alma. Saber que la esperanza, hermanos, no elimina la tristeza. La tristeza va a venir muchas veces, pero nos da fuerzas para seguir adelante confiando en el Dios que la envía. Porque cuando nosotros, entre paréntesis esto, vamos al capítulo 3 de nuestra confesión, que habla sobre el decreto eterno de Dios en todas las cosas, y lo creemos y entendemos que es así, y nos acoplamos a esa verdad, eso tiene que pasar a ser un principio en nuestras vidas. Estoy afligido y estoy triste, ¿por qué? Por esto, algo, real, bien. ¿Qué pasó con esto? Primero, analizar, ¿es consecuencia de mi pecado? Sí, no, blanco, negro, muy bien. Bárbaro. Depende de la respuesta, uno verá qué tiene que hacer. Esto es algo que yo no lo busqué, que no es algo que vino de afuera, me lo mandó Dios, perfecto, muy bien. Entonces lo acepto y ahora me ocupo tomado del Señor. Tengo tristeza, estoy angustiado, estoy viviendo así, me pasa, es normal, hermanos. Bien, Señor, yo entiendo que viene de parte de ti, hermanos, no hay que perder de vista el principio doctrinal, nunca. Saber que la esperanza no elimina la tristeza, pero nos da fuerza para seguir adelante y confiando en la fidelidad de Dios es elemental para vivir una vida cristiana. Así que, hermanos, el abatimiento no es derrota. Podemos estar bien abatidos. Solo es un llamado a volver a Dios para que esa situación se termine rápido. Volvés a Dios, confías en su providencia, me uno a Él, oro a Él, estoy con Él. El abatimiento se calma. Reafirma nuestra fe. Dios no solamente escucha nuestra tristeza, sino que nos recuerda que Él es nuestra luz, nuestra fortaleza y nuestra salvación, y que siempre hay motivo para alabarlo, incluso en la dificultad. ¿Y esto por qué? Porque Cristo ya un día pagó por todos los pecados, los cuales muchas veces me llevan a una situación angustiosa en mi vida. Por eso digo que hay que examinar por qué estoy abatido. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida espiritual? ¿Realmente mi vida es compatible a la obra redentora de Cristo en mí? Bueno, habrá que examinarse una vez más. Que el Señor quiera que en su gracia podamos ver estas verdades, hermanos, porque esto es parte de la vida cristiana. Y aquellos que están sin Cristo todavía y sin ninguna esperanza, la única esperanza de perdón de pecados está en Cristo. Mirando esa cruz, entendiendo que Él un día cargó tus pecados para que ahora, entendiendo de ese perdón de pecados, puedas vivir una vida que honre al Señor. Y no solamente que la honre, sino que pueda tomarse de Él para cuando vengan los momentos de angustia y de depresión en tu vida.
No hay fórmulas mágicas en este mundo, sino que hay un Cristo que quiso morir un día en la cruz por tus pecados y por los míos. Considera esa verdad, analizala en tu mente, buscala de corazón y verás lo que Dios puede hacer. Amén, mis hermanos. Oremos para terminar. Padre, gracias, Dios mío, gracias por tanta bondad y tanta misericordia, Señor. Podríamos pasar el día entero con tu palabra y realmente seguiríamos siendo sacudidos por ella, Señor, al ver tu gran verdad y tu perfecta verdad. Por eso, Padre, quiero rogarte una vez más por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, para que cuando estas cosas vengan a nuestras vidas, Señor, tú seas ese faro que alumbra nuestras vidas, que podamos recurrir a ti, Señor, y que podamos calmar nuestra alma con el principio escritural que conocemos y que podemos utilizar como herramienta perfecta para combatir el abatimiento, la depresión y el desánimo, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos y también por mi vida, Señor. Y te pido que bendigas cada alma y que salves, Señor, a aquellos que están sin Cristo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.